Y los invito a que me acompañen al libro de Mateo capítulo 7. Vamos a estar leyendo el versículo 24. Mateo 7, 24. Aleluya. Cristo como fundamento. Ahí más o menos fue donde yo quedé el domingo pasado, ¿verdad? Para aquellos que quizás están llegando, ¿verdad? Un poquito más tarde. Estoy dando clases de discipulado. Llevo tiempito reuniéndome con nuestro hermano Ramón los domingos a las 9 de la mañana y le dije: Ramón, en vez de reunirnos aquí al lado tuyo aparte, vamos a reunirnos aquí en la nave y que todos los que estén aquí tempranito puedan disfrutar. Así que, hermano y hermana, los invito. Estamos comenzando el estudio, ¿verdad?, de discipulado a las 9 de la mañana los domingos. Lo estamos haciendo presencial. Yo prefiero hacerlo presencial que virtual, hermano y hermana. Posiblemente haga un repasito por ahí virtual para aquellos que quizás no pueden llegar, pero estamos reuniéndonos a las 9 de la mañana los domingos para esas clases de discipulado. Si usted lleva muchos años en los caminos del Señor, usted viene y repasa y se refresca, amén. Y usted viene y es de bendición a los demás hermanos que quizás tienen un poquito menos, ¿verdad?, tiempo en el Señor. Eso es bien importante, que nos ayudemos según la ayuda mutua del cuerpo de Cristo, amén. Y estoy entrelazando lo que estoy trabajando con discipulado, ¿verdad?, también con esta serie que estoy trabajando los domingos, ¿verdad? Y vamos a estar trabajando este concepto de ideas fundamentales de nuestra fe. Y vamos a estar viendo hoy en Mateo 7, voy a estar leyendo el versículo 24. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, los leemos en reverencia, estamos todos en reverencia para hacer lectura de la palabra del Señor. Estas son las palabras de Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron viento, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Gracias, Señor, te amo por tu palabra, Señor. Que esta palabra cale hondo en la mente, Señor amado, de cada corazón, Señor. Que esta palabra cumpla el propósito, Señor amado, en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor amado. Háblanos, ministranos, Señor amado, en tu perfecta voluntad, Señor amado. Espíritu Santo, inspíranos. Espíritu Santo, produce, Señor amado, convicción de pecado, de justicia y de juicio. Habla a tu pueblo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo pedimos. Amén. Pueden sentar, hermano y hermana. Hoy quiero comenzar con una ilustración. Esta ilustración yo la utilicé con mis estudiantes esta semana. Yo dije, lo voy a compartir con los hermanos en la fe también, porque si un estudiante de sexto grado lo puede entender, amén, estoy seguro que todos aquí también podemos disfrutar y aprender de esta ilustración. Pudiéramos comparar nuestra vida, hermano y hermana, a un juego de Jenga. ¿Saben jugar Jenga? Fifo, ¿tú sabes jugar Jenga? Seguro. Amén. Pudiéramos decir, hermano y hermana, que todos nosotros de una forma u otra somos como este jueguito de Jenga, ¿verdad? El jueguito de Jenga es una torre, ¿verdad? Esta torre de madera, que cuando se riegan aquí las piezas, uno la construye, ¿verdad? Y uno la va construyendo, hermano y hermana, de 3 en 3, ¿verdad? Te coge 3 piezas y las sienta como base, ¿verdad? Y luego entonces usted coge otras 3 piezas en dirección contraria y vas levantando, ¿verdad?, la torre. Y pudiéramos decir, hermano y hermana, que todos nosotros, por esto esta ilustración sirve, ¿verdad?, para todas las edades, es que todos nosotros de una forma u otra somos como una torre de Jenga. ¿En qué sentido, pastor? Bueno, pues nosotros vamos creciendo, ¿verdad? Y en la medida que vamos creciendo, vamos tomando las piezas, ¿verdad? Las piezas. Te bendiga, Leida. Amén, qué bueno que estás ahí. No, esa es nuestra hermana. Amén, la mamá de nuestro hermano Frank. Dios te bendiga. Qué bueno, no la has reconocido de momento por la mascarilla. Qué bueno que estás aquí, aleluya. Y vamos tomando, pudiéramos decir, las lecciones, las ilustraciones, los principios que nos han legado, ¿verdad? Y vamos tomando esas experiencias de vida y vamos construyendo, ¿verdad? Y uno en la casa va aprendiendo, ¿verdad? De que
A los mayores hay que respetarlos. Y uno en la casa va aprendiendo ¿qué se dice? Gracias cuando te dan algo, ¿verdad? Y uno en la casa va aprendiendo a orar, ¿verdad? Nuestros niños aprenden a orar en casa, ¿verdad? Omareli ora, ¿verdad? Y eso se lo enseñó sus padres, ¿verdad? Y en la medida que nosotros vamos creciendo, otras personas van influyendo también, porque no son solamente los padres que van influyendo, ¿verdad? Pudiéramos decir que abuelos influyen también, ¿verdad que sí? Los abuelos, los tíos van influyendo, esas super tías, ¿verdad que sí? Esas super tías como Titi Guri, como Titi Omaira, ¿verdad? Y ellas van influyendo, y no solamente eso, también Dios bendiga a los maestros, ¿verdad? Que en esta semana se celebró la semana, por lo menos en el sistema público se celebró la semana de educación, y las maestras también van enseñando, van compartiendo esas lecciones y van ayudando a formar. Óigame, el que le gusta el deporte sabe que no solamente, ¿verdad? Las maestras, eso, los coaches también influyen. Oye, Amari lleva 2 años con el mismo coach de 12, fue el mismo coach de 13, y ha sido una bendición, un hombre que admiro y respeto mucho, y ha sido de bendición para Amari. Amén. Influyen. Los padres también influyen, los panas, los muchachos cuando llegan ¿verdad? A la escuela, a la edad escolar, empiezan a influir. Óigame, a veces los padres de jóvenes piensan que los amigos tienen más influencia. Muchos estudios se han hecho, ¿verdad? Y aunque es cierto que cuando los muchachos llegan a una cierta edad, ellos van a empezar a revelarse un poco sobre la influencia de mami y papi, mamá y papá no dejan de tener la influencia mayor. Oye, aunque te esté llevando la contraria, aunque tú le digas recórtate y más largo se deja el pelo, como papi me decía, porque tú no te recortas, yo más largo me dejaba el pelo, ¿verdad? Es tanto que uno se faja en la vida y mira, ¿verdad? Y los padres influyen, los padres sí influyen. Óigame, las redes sociales, lo que ellos están viendo en YouTube, lo que ellos están viendo en TikTok, ¿verdad? Lo que ellos están viendo en Instagram, todo eso va influyendo, ¿verdad? Y pudiéramos decir que todos nosotros somos de una forma como esa torre que vamos viendo ahí. Lo más importante de esta torre, ¿cuál es? ¿Qué es lo más importante de esa torre? La base. Uno puede ir moviendo ciertas piezas, uno puede ir tocando y moviendo ciertas piezas, pero hermano y hermana, hay que tener cuidado cuando tú empiezas a jugar mucho con la base. Hay que tener cuidado cuando empiezas a jugar mucho con la base, porque sabe que si juegas mucho con la base, la estabilidad, la integridad estructural de la torre se va a ir afectando. Amén. Y por eso es bien importante en esta serie que estoy trabajando de ideas fundamentales, que nosotros analicemos y cuestionemos cuáles son esas ideas que sirven de base. ¿Cuál es el fundamento de nuestra vida? Porque sin darnos cuenta pudiéramos tener una base equivocada o pudiéramos tener una base debilitada. Y si tenemos una base, ¿verdad?, defectuosa y debilitada, hermano y hermana, toda la torre se cae. ¿Cuáles son esos fundamentos que sostienen nuestra vida? Es importante que revisemos muy especialmente las ideas que tenemos de Dios, incluso las ideas las cuales nos han inculcado, con las cuales nosotros hemos crecido, porque eso puede estar influyendo hasta nuestra vida adulta. Y si las ideas básicas que nos dieron de Dios, de nosotros y del mundo, hermano y hermana, no están correctas, seguimos construyendo, pero seguimos construyendo sobre una base defectuosa. Se puede construir, hermano y hermana. Se puede construir. Yo puedo construir así. De que se puede, se puede. Ahora, sabemos, hermano y hermana, que en la medida que va levantando, la plenitud de la estatura de la torre se va a ver afectado porque tiene una base defectuosa. Le falta. Amén. Y es importante, hermano y hermana, que el concepto que nosotros tengamos de Dios esté basado en Cristo. Cristo tiene que ser ese fundamento. Amén. Cristo, la Biblia llama a Cristo como la piedra angular. Y la piedra angular, hermano y hermana, es esa esquina, ¿verdad? Por lo menos en construcción de una casa, esa piedra angular es esa esquina desde donde se va
descansando todo lo que se va construyendo. Amén. Y el concepto que nosotros tengamos de Dios, el concepto que nosotros tengamos del mundo, el concepto que nosotros tengamos de nosotros mismos, tiene que estar basado en Cristo. Porque si no está basado en Cristo, la integridad de nuestra estructura se va a ver debilitada y afectada. Amén. Miren esto, hermano y hermana. Juan 1. Voy a leer en Juan 1. Dice: y aquel verbo fue hecho carne. ¿De quién está hablando ahí cuando dice aquel verbo? Está hablando de Jesús. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjate cómo dice: la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad, ¿por quién vinieron? Vinieron por medio de Jesucristo. Mira cómo dice: a Dios nadie le vio jamás. Yo prediqué hace unos meses aquí cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, pidió ver su rastro, y Dios le dijo: tú no puedes verme, Pai. Yo voy a dejar que tú veas mi rastro. Métete en la hendidura de la piedra, escóndete ahí. Yo voy a dejar que tú veas un poquito de mi rastro para que eso te consuma y el deseo de mí te siga consumiendo, y así tú puedas bendecir a las otras vidas y ellos sean consumidos por un celo de mi presencia. Dios dejó que Moisés viera más que los rastros de su gloria. Pero mira cómo dice que Dios se ha revelado a nosotros. Mira cómo Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo que nos está diciendo Juan es que nuestro entendimiento de Dios va a estar incompleta si Jesús no está en el centro. Amén. Aunque tengas el Antiguo Testamento, aunque tengas los 10 mandamientos, aunque tengas la historia de Moisés en el desierto, aunque tengas la historia del monte Sinaí, aunque tengas la ley y los profetas, tu concepto de Dios va a estar incompleto y por ende errado si no tiene a Cristo como el centro y la base de tu concepto de Dios. Mira cómo dice Juan 5. Juan 5 dice: también el Padre que me envió. Esto es Jesús hablando con los líderes judíos. Y ellos están reclamando y están tirándole a Jesús porque no creen en Jesús. Y Jesús está respondiendo y está en un proceso de debate con ellos. Dice: el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. O sea, los líderes están diciendo: ¿quién da testimonio de ti? ¿Sabes? ¿Quién sostiene quién tú eres? Y él dice: el Padre que me envió, Él es el que da testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Miren esto: ellos tienen la ley, tienen la palabra de Dios, pero Jesús dice: aunque tú tengas la letra de la palabra verdaderamente no está en ti, porque no me tienes a mí, y yo soy la palabra de Dios encarnada. ¿Estamos entendiendo? Mira cómo él dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio. ¿De quién? De mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aún teniendo la ley, iglesia, no habían oído la voz de Dios. Aún teniendo ley y profetas, la palabra de Dios no moraba en ellos, porque rechazaban a Cristo. Las escrituras, hermano y hermana, tienen que ser interpretadas a la luz de Cristo. ¿Estamos entendiendo eso? Cuando alguien viene donde te dice: pero mira lo que dice aquí en Levítico, que no se puede estar comiendo langosta. ¿A cuántos aquí les gusta la langosta? Que hay 2 o 3 que les gusta la langosta. Hubo 2 o 3 cuando yo dije eso dijeron: que no se puede comer langosta, crustáceo. ¿Sí, y el cerdo. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Pero, hermano y hermana, esa escritura está incompleta si no se interpreta a la luz de Cristo. No llaméis inmundo lo que yo he limpiado. No llaméis inmundo lo que yo he santificado.
Mata y come, le dijo a Pedro. Pedro, en ninguna manera, jamás yo puedo permitir que esa comida entre en mi boca. Mata y come y no llaméis inmundo. ¿Ves? Porque estaban interpretando las escrituras sin Cristo en el centro. Y Jesús le está diciendo, yo soy el centro de la revelación de las escrituras. Y si tienen las escrituras sin Cristo, entonces la letra viene siendo letra que mata, hermano y hermana. Y ahí es que vienen todas esas tergiversaciones en ocasiones. Cristo tiene que ser la base. Tenemos que, hermano y hermana, mirar al mundo y entendernos, no a la luz de lo que diga el mundo, sino entendernos a la luz de que Cristo sea nuestra zapata, nuestra base. Tenemos que preguntarnos cuál es nuestra zapata. Yo le hice esa pregunta a unos estudiantes de cuarto año. ¿Cuál es tu zapata? ¿Cuál es la base? ¿Sobre qué? Cuando digo cuál es tu zapata, estoy preguntando sobre qué descansan tus sueños y tus anhelos. Daniel está terminando ya su cuarto año y ya prontamente va a comenzar su vida universitaria, más pronto de lo que él esperaba y nosotros también. Pero Dios sabe todas las cosas por encima de nosotros. Y Daniel va a empezar a construir. ¿Oyó? Ya está construyendo, ya le está construyendo. Y él va a tomar las bases y él va a tomar las piezas que nosotros le hemos dado. Amén. Y quizás lo que él construya no se parece a lo que quizás yo construiría. Amén. Daniel va a ir por una carrera técnica, yo me fui por una carrera más social, ¿verdad? Yo era de ciencias sociales, yo lo que quería era debatir con todo el mundo, ¿verdad? Y a Daniel le gusta debatir porque él debate bastante conmigo, pero él va por otro lado. Y él va a ir construyendo, ¿verdad? Y es necesario que todos los jóvenes de nuestra iglesia que ya están cerrando un año escolar y comenzando uno nuevo, estén pensando, y no solamente ellos, nosotros los adultos también, ¿cuál es la zapata sobre el cual descansan nuestros sueños y nuestros anhelos? Amén. En el siglo pasado, hermano y hermana, pudiéramos decir, en la antigüedad de la historia, la zapata sobre el cual descansaba todo lo que construía el ser humano era el bienestar de la comunidad. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo que el bienestar de la comunidad? A los jóvenes en el siglo pasado no se les preguntaba qué querían estudiar. ¿Oyó? Especialmente en una cultura agraria, en una sociedad donde todo giraba alrededor del trabajar la tierra, los hijos trabajaban la tierra junto a papá y mamá. Y por eso es que mi abuela en el siglo pasado, cuando ya no habían chavos para zapatos para ir a la escuela y habían hermanos y hermanas, los hermanos iban a la escuela y las nenas, como mi abuela, dejaban de ir a la escuela. No, tú no vas a la casa, tú te quedas aquí en la casa. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque tú vas a continuar la tradición de la familia y desde aquí de la casa te vamos entonces a inculcar. Amén. Y aún los niños que iban a la escuela, como quiera se esperaba de que ellos continuaran el legado familiar. En una sociedad agraria se esperaba que todo girara alrededor de la tierra, del trabajo de la tierra. Mientras más hijos tú tenías, más manos tú tenías para trabajar la tierra, más bendecido tú eras, porque entonces había más manos para trabajar la tierra. Y este asunto de ir a los muchachos, los 17, 18 años y preguntarle, ¿qué tú quieres hacer con tu vida? Eso no se hacía. ¿Qué tú quieres hacer cuando eres grande? Ese tipo de preguntas no se hacía en la antigüedad. ¿Por qué? Porque se asumía que si tú eras hijo de carpintero, tú ibas a hacer ¿qué? Y si tú eras hijo de guardia, tú ibas a hacer ¿qué? Guardia. Y si tú eras hijo de bombero, tú ibas a ser bombero. Y si tú eres hija de maestra, tú ibas a ser maestra. Amén. Por eso hermano Fibo tiene tantos hermanos que son guardias, ¿verdad que sí? ¿Ah? Estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el fundamento era lo que necesitaba la comunidad. Y los jóvenes construían a base de lo que las expectativas de la comunidad. La comunidad era la base sobre el cual descansaba todo lo que los jóvenes iban construyendo. Ahora, ¿por qué hoy día eso no es así? ¿Por qué? Porque yo le pregunto, Jan, ¿qué tú quieres hacer en la vida? Y quizás me contesta algo que tú vas a ver, quizás la hermana va a decir qué bueno, o el hermano va a decir dependiendo de la respuesta de Jan. Puede ser que ella diga, ay mira, quiere estudiar tal cosa. O puede ser que la hermana diga, ay pastor, quiere estudiar tal cosa. ¿Verdad? Pero él siente que él tiene la libertad para escoger. ¿Verdad que sí? Y que es lo que él quiera. Y es lo que él decida. ¿Verdad? Como sociedad hemos girado
Hoy día como sociedad ya no es la comunidad y el bienestar de la comunidad. Como sociedad ahora es el individuo. La libertad individual. Lo que tú quieres estudiar, nene, lo que tú quieres, nosotros te vamos a apoyar. Como le estaba predicando el domingo pasado, ¿cuál fue el consejo de Doctor Strange a la jovencita América? Mira dentro de ti. ¿Ya la viste? ¿Te acuerdas esa escena? Look within yourself. Ella tiene dudas, si ella tiene la capacidad de poder usar sus poderes. ¿Y qué le dice Doctor Strange? Mira dentro de ti. ¿Por qué? Porque las películas de Marvel y de Disney están todos cimentados sobre esa filosofía de el bien máximo es la libertad individual. Lo que tú como individuo sientas, sueñes, deseas, eso tú puedes ser. You can be whoever you want to be. Tú puedes ser quien tú quieres que sea. ¿Y por qué como sociedad pasamos de una sociedad que estaba basado en el bienestar de la comunidad y tú eras quien era tu padre o que esperaba tu comunidad, y ahora pasamos a una sociedad donde es el individuo, lo que el individuo quiera? Pues porque los sistemas muchas veces eran opresivos. Muchas mujeres no podían soñar con ser presidentas. ¿Por qué? Porque las expectativas de los padres eran que las mujeres o eran maestras o trabajadoras sociales, más nada. Esa era la expectativa. Y por eso hoy día aún vemos que en las departamentos de matemática y de ingeniería todavía sigue siendo departamentos dominados por hombres. Todavía eso sigue siendo así, hermano y hermana. Cuando Daniel va a las competencias de matemáticas, tú ves muchos nenes y de vez en cuando tú ves algunas nenas colar por ahí. Más y más y más, hay más nenas ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que inculcarle a nuestras chicas que ellas no solamente pueden soñar con ser maestras. Oígame, si quieren ser maestras, qué bueno. Si quieren ser enfermeras, qué bueno. Si quieren ser trabajadoras sociales, qué bueno. Pero si quieren ser doctora, qué bueno. Que si quieren ser ingeniera, qué bueno. Que si quieren ser abogada, qué bueno. Que si quieren ser la próxima gobernadora de Puerto Rico, qué bueno. ¿Verdad? Entonces se va cambiando el sistema por cuál es el bienestar de la comunidad. ¿Para qué? El del individuo. Porque muchas veces las estructuras, podemos hablar de patriarcado y ese tipo de cosas, imponía y limitaba. Y quizás él quería estudiar tal cosa. No, tú tienes que estudiar esto. Y quiero ir a tal lugar a estudiar. No, tú tienes que hacer esto. Entonces sienten cohibidos y tienen dentro de sí algo que Dios le dio y no podían expresarlo, ¿verdad? Porque entonces la sociedad oprimía. Y entonces por eso, hermano y hermana, hemos girado a una cultura donde todo es base a la comunidad, donde ahora es el individuo. Mira dentro de ti. Ahora, ¿cuál es el problema de este sistema donde sea el individuo la base? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el limitante? ¿Okay? ¿Cuál es la limitación donde es el individuo y todo entonces gira alrededor del individuo? De vez en cuando los muchachos, tú les preguntas qué quieren ser en la vida y te dicen, es que yo no sé. Y ahí empiezan esas crisis existenciales. Es que no estoy seguro. Algunos de nosotros en nuestros procesos de crianza fuimos levantándonos y desde pequeños sabíamos lo que queríamos hacer en la vida. Desde pequeño me decían, tú vas a ser pastor. Y yo decía, no, yo voy a ser abogado. Y mamá me decía, sí, porque ese no pierde ni una, ¿verdad? Ese no pierde ni una, ese va a ser abogado. Y desde pequeño yo me fui levantando con ese concepto claro. Oiga, pero a veces, yo digo que es a veces injusto que tú esperas que a los 17, 18 años ese muchacho sepa lo que va a hacer con el resto de su vida. Eso no está fácil. Eso no está fácil. Porque nosotros sabemos que hemos dado un par de cantazos en la vida, que uno se propone 20 cosas y piensa en las curvas de la vida y uno termina en algo que quizás uno no esperaba. Y yo empecé por aquí y terminé allá, ¿verdad que sí? Y a veces es fuerte y es mucha presión ponerle al muchacho que él sea o ella sea la determinante, porque, óigame, no lo sabemos todo. Eso es otro de los limitantes. No puede ser el individuo el factor último determinante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no sabemos ni lo que queremos. Muchas veces no sabemos ni quiénes somos. Muchas veces no sabemos ni hacia dónde vamos. No sé. Y todos los muchachos en cuarto año en crisis. En crisis. Porque ven sus compañeros celebrando aceptaciones en distintas universidades y no saben ni qué quieren estudiar. ¿Para dónde voy? Es una de las desventajas. No siempre sabemos, no lo sabemos todo. Y no solamente eso, hermano y hermana, somos seres sociales. Necesitamos validación. Entienda esto, hermano y hermana.
Identidad no es meramente individual, identidad es cultural. Necesitamos la comunidad que afirme quiénes somos. Ayer Daniel y yo estábamos en escoger la etiqueta para el prom y comparando colores. Y mamá se quedó en la casa y yo enviando fotos, y esta combinación, ¿Y qué tú crees? ¿Y por qué? Pues a mí me gusta este. Y yo digo, pues ponte lo que te da la gana, es tu prom. Y la mamá, no digas eso. Es igual, que ponga lo que te da la gana, es el prom de él. Aunque yo sé que voy a pagar. Y mira que muchos han subido yo. La última etiqueta que yo alquilé fue para la boda de Jesse. ¿Y eso fue cuánto? Daniel tiene 16 años. 16 años, que mucho ha subido, más del doble. ¿Oyó? Y a rayo, fajazo. Necesitamos afirmación. ¿Qué tú crees? ¿Qué color te gusta? Necesitamos validación. ¿Por qué? Porque Dios no, porque yo soy así, porque yo tengo que pedir opinión. Porque Dios nos diseñó así. Necesitamos esa validación. Dios puso a Adán solito en el jardín del Edén. Y él, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Por eso es que identidad no es meramente algo individual. Identidad es social, comunal. Necesitamos afirmación, ¿verdad? Así que, óigame, por más que todo el mundo te diga, tú puedes ser quien tú quieres ser, siempre vamos a necesitar afirmación y validación. Siempre. Y la otra limitación, hermano y hermana, es, usted está mirándome, este pastor se fue en un viaje de ciencias sociales, ¿verdad que sí? Se fue en un viaje, ¿verdad? Ya mismo voy a llegar al texto, tranquilo que voy a llegar al texto. El otro limitante de esa filosofía de vida, hermano y hermana, es cómo yo sé que mis sueños y anhelos, que mis deseos no son egoístas y destructivos. ¿Cómo yo sé que lo que yo anhelo y deseo realmente va a redundar en bien para mí y para los que me rodean? ¿Cómo yo sé que mi formulación de vida y mis anhelos y mis sueños y mis deseos, si yo los cimiento más que en mí, cómo yo sé, cómo estás seguro que eso que tú estás anhelando realmente es lo que te conviene? Realmente redunda en un bien para ti y para tu comunidad. ¿Cómo sabemos que esos sueños y anhelos, hermano y hermana, no son expresiones de nuestra naturaleza caída pecaminosa? ¿Cómo sabemos? Por eso es que nuestra cultura lo que hace, ¿qué hace? Los muchachos van a la escuela y les enseñan sobre los próceres. Óigame, y le enseñan sobre Luis Muñoz Rivera, y le enseñan sobre Luis Muñoz Marí, y le enseñan, hermano y hermana, sobre Colitoste, y le enseñan, hermano y hermana, sobre Albizu Campos, y le enseñan sobre Gilberto Concepción de Gracia, y le enseñan sobre Martin Luther King Jr., y le enseñan sobre Mahatma Gandhi, y le enseñan sobre distintas personas en la historia que han hecho cosas grandiosas, y te dicen, tú no puedes solo, tú necesitas un referente. ¿Y qué produce esta cultura secular? Referentes seculares. Te presentan Martin Luther King Jr., te presentan Mahatma Gandhi y te dicen, sé como ellos, utilízalos a ellos como referentes. Pero hermano y hermana, Martin Luther King Jr., por más bueno que era, cuando lo dispararon se quedó muerto. Y Mahatma Gandhi se sacrificó por su comunidad, pero cuando se sacrificó, ahí quedó. Y Luis Muñoz Marín quedó ahí, y Gilberto Concepción de Gracia quedó ahí. Y ahí podemos ir a las tumbas y podemos ir al cementerio del viejo San Juan y ver donde enterraron a Albizu Campos y ver donde enterraron a Gilberto Concepción de Gracia, y ahí quedaron porque ellos no pudieron vencer la muerte. En vez de utilizar próceres, ¿por qué no mejor utilizamos a Cristo como el referente? Que Cristo sea nuestra base, que Cristo sea el estándar, que Cristo sea aquel sobre el cual nosotros nos medimos. Él es la plenitud de Dios, Él es esa manifestación del deseo y de la voluntad de Dios. Y si me voy a comparar con alguien, compárate con Cristo. La tercera y última opción, hermano y hermana, es
En vez de que sea la comunidad, hermano y hermana, que sea la base de todos nuestros sueños y anhelos. Y en vez de que sea el individuo, mis deseos personales, que sea Cristo mi base, que sea Cristo mi fundamento, que sea Cristo sobre el cual yo fundamento todos mis deseos y anhelos. Y desde allí yo voy construyendo mi familia. Desde Cristo voy levantando mi matrimonio. Desde Cristo voy alcanzando mis sueños y anhelos, confiando que la voluntad de Dios es mejor que la tuya y las mías, y los planes de Él permanecen para siempre. Hermano y hermana, la opción bíblica es que Cristo sea el prócer de prócer, que Cristo sea el camino, que Él sea la base. Esto lo que implica es reconocer que la vida no es lo que meramente uno haga de ella, sino que la vida es dada por Dios. Esto implica reconocer, hermano y hermana, que antes de nosotros nacer, ya Dios tenía un plan para cada uno de nosotros. Ya Dios tenía un propósito, que Él fue el que nos diseñó, que Él fue el que nos dio talentos y dones y gustos. Que yo soy así, no meramente porque yo soy así, sino que yo soy así porque Dios a mí me ha capacitado, me ha dotado, me ha dado dones y talentos. Y donde yo mejor me desarrollo es cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo recuerdo la primera vez que yo di un informe oral en el seminario. Y cuando me senté, el que venía después dijo: ahora vamos a recoger la ofrenda. Y la clase echó a reírse y yo no entendía el chiste, Omar. Yo no entendía el chiste porque no lo entendía. No lo entendía. Y es que era la primera vez que yo me percaté y dije: es que Justin, tú te paras ahí y tú empiezas a manifestar algo que Dios puso dentro de ti y ni cuenta te das. Ahí, ¿por qué le estás diciendo eso? Chacho, porque tú empiezas ahí, estás predicando. Y mi deseo no era predicar, era dar un informe oral. Y terminé predicando en el informe oral. Y todo el mundo, vamos a cerrar el llamado, porque ya vamos a cerrar con un amén, que no vamos a dar más nada, porque hasta aquí llegó la clase con ese sermón que ha dado. Eso no era mi deseo, pero es que se me salía. Porque Dios me fue preparando. Porque es parte del destino que Dios ha preparado para mí. Y yo no puedo negar lo que Dios ha diseñado en mí. Dios tiene propósito para contigo. Dios tiene planes. Tú no eres meramente lo que la sociedad diga. Tampoco es meramente lo que se te ocurra. Soy lo que Dios ha diseñado que yo sea. Tú no eres un accidente. Tú le perteneces a Él. Y donde más nosotros plenamente nos desarrollamos, es cuando nosotros respondemos a ese plan y ese propósito. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios son mejores que los nuestros, iglesia. Los propósitos de Dios son mejores que los nuestros. Mis caminos no son tus caminos, hermano y hermana. Y en vez de yo estar aquí tratando de que la voluntad mía se haga, lo mejor es que yo decir: Señor, aquí te entrego mi vida, que se haga tu voluntad. Porque Dios sabe mejor que ti y que mí. Dios sabe mejor lo que Él tiene para nosotros, porque Él nos diseñó. Si yo cojo una cafetera y le pongo semillitas de popcorn y le pongo el aceitito ahí, la semillita de popcorn, y le pongo un poquito de sal y prendo la cafetera, ¿qué va a pasar a los par de minutos? Puede ser que salga algunos popcorn, pero no va a salir el popcorn como debe. No, se va a dañar el popcorn y se va a dañar la cafetera. Entonces yo digo: esto no sirve. ¿Pero por qué no sirve, mi amor? Porque le eché el popcorn, le eché el aceite, le eché un poquito de sal, lo prendí y mira, lo que se formó un revolú. ¿Y qué ustedes me van a decir? ¿El problema es la cafetera? ¿Cuál es el problema? Yo. Porque estoy utilizando la cafetera de la manera en que el cual no fue diseñado. Entonces anda el ser humano pretendiendo decirle a Dios quiénes somos. ¿Estamos entendiendo cuán sin sentido eso hace? El ser humano anda tratando de decirle a Dios quiénes somos, cuando Él fue el que nos diseñó. Y Él sabe el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y déjame afirmar sobre tu vida: Él tiene propósito y Él tiene planes de bien y no de mal. De bien y no de mal, para darle el fin que espera. Cumplir los propósitos de Dios es mucho más que mis ambiciones personales. ¿Cuál es la meta, el deseo de todo pescador?
¿Qué? ¿Cuál es la meta, el deseo, el anhelo de todo pescador? Que las redes siempre estén llenas, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué rayos cuando los discípulos que eran pescadores tenían las redes llenas, dejaron las redes llenas y siguieron a Cristo? ¿Ah? Tenían las redes llenas, tenían 2 barcas llenas de pescado. Ustedes andan pescando toda la noche, pesquen ahí. Y Jesús le dio lo que ellos tanto estaban anhelando. Pero en ese día ellos se percataron: yo quiero algo más. Ellos vieron en Jesús algo más. Porque ellos dejaron los barcos llenos y siguieron a Cristo. Porque ellos vieron algo más. Y Jesús les prometió algo más. Si ustedes quieren, ustedes pueden dedicarse aquí a manejar y a vender todos estos peces que ustedes han pescado gracias a mí. O ustedes pueden seguirme a mí y yo os haré pescador de hombres. En ese momento Pedro dejó la barca llena. El anhelo y el deseo de todo pescador, la barca llena. ¿Cuáles son los anhelos y deseos de nosotros hoy día? ¿Ah? Tener la casa salda, quizás tener negocio propio. Lo que Cristo tiene para ti es mucho más que eso. Los planes de Dios son mejores que eso. No te limites. Atrévete a decir: Señor, que se haga tu voluntad en mí. Cuando la cosa se puso difícil y la gente dejó de seguir a Cristo, y Jesús le preguntó si él quería dejar, le preguntó si ellos querían irse también. Pero dijo: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Pedro, y en todos nosotros Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. El ser humano anda buscando. Recientemente estaba viendo un reportaje sobre Steve Jobs. Steve Jobs fue uno de los cofundadores, ¿verdad?, de Apple. Y de cómo luego de la muerte de Steve Jobs, después que recuentan todo lo que él hizo, a él lo botaron de su propia compañía. Él se fue y fundó otra compañía, fundó Pixar. Pixar fue una de las compañías que él terminó fundando, haciendo películas por ahí, Toy Story. Regresó a Apple, logró, ¿verdad? Apple estaba muriéndose y logró reconstruirlo. Y luego hacen un análisis, luego que le diagnostican cáncer en la... ¿Dónde fue que le diagnosticaron cáncer? Páncreas, gracias. Diagnosticaron cáncer en la páncreas. Un hombre billonario, con todos los recursos médicos a su disposición, y no pudo burlarse de la muerte. No pudo burlarse de la muerte y falleció. Dios tenga misericordia de su alma y solamente Dios sabrá. Pero entonces en el documental estaban analizando cómo y de qué manera la compañía Apple ha cambiado a raíz de la muerte de Steve Jobs. Y algunos se lamentan y dicen: esto ha ido de mal en peor. Otros dicen: lo han hecho mejor. Otros dicen: es bueno, pero no es la visión de Steve Jobs. ¿Ve? El ser humano anda construyendo y quiere controlar y quiere dejar un legado. Pero todo lo que nosotros hacemos fuera de Dios, en última instancia, va a quedar en manos de otro. Va a quedar en manos de otro. Lo único que permanece es lo que nosotros somos y hagamos en Cristo Jesús. Eso es lo único que permanece. Oye, el legado de Steve Jobs ya se fue. Otro viene, toma control de la compañía, le pone otra visión, va con otra filosofía de producto y toda esa cosa, y ya no es el mismo. Esto no es lo mismo desde que se fue Steve Jobs. Ya eso no es lo mismo. Y algunos, ¿verdad?, se van a otras compañías. Dios los ayude. Pero hermano y hermana, el legado que tanto estamos tratando de dejar solamente se mantiene aquello que nosotros hacemos en Cristo. ¿Qué quiere decir que Cristo sea el fundamento de nuestra vida, hermano y hermana? Que Cristo sea el fundamento de nuestra vida implica, hermano y hermana, que no se haga nuestra voluntad sino la de Él. Que nosotros no estamos tratando de imponer que se haga la cosa como nosotros entendemos y querramos, sino, Señor amado, que se haga tu voluntad en mi vida. Aquí estoy, Señor amado, haz tu voluntad. Oramos así, iglesia. Si Cristo, iglesia, es el fundamento de nuestra vida, eso quiere decir que la historia de Cristo es la que nos define como seres humanos. Mis padres no son quienes me definen, mis abuelos no son quienes me definen, ni lo que yo hago, mis éxitos o mis fracasos no son lo que me define. Lo que me define es la victoria de Cristo sobre la cruz del Calvario. Eso es lo que me define. Mis aciertos y mis fracasos quedarán, pero Cristo y su obra permanece para siempre. ¿Qué es lo que define tu vida, iglesia? La visión de Dios, el propósito de Dios.
Él es el centro de mi vida. Y mi responsabilidad, iglesia, es meterme de lleno en la historia de Cristo. Meterme de lleno en el propósito de Cristo. Meterme de lleno en quién, cómo y la manera en que Cristo reveló a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo Jesucristo me muestra quién es Dios? ¿Cómo Jesucristo me muestra el mundo? ¿Cómo Jesucristo me muestra quién soy yo? Déjame dejarte saber algo. Cristo te conoce mejor que tú te conoces tú mismo, porque todo lo que fue creado por medio de Él. Tú fuiste creado por medio de Jesucristo. Si tú quieres saber quién tú eres, busca a Cristo. Busca a Cristo. Fuimos creados por medio de Él para manifestar su gloria. Si queremos conocer nuestro propósito, porque yo estoy aquí en la vida, tengo que buscar más de Cristo. Si quiero saber cuál es mi destino, tengo que meterme más en la historia de Cristo, que su historia, que su destino es el mío. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Mi futuro está seguro en Cristo Jesús. Hermano, yo a veces miro la sociedad y digo, wow, como dice, ¿qué será de Puerto Rico? ¿Verdad? Y ¿sabes lo que yo pienso? Y digo, ¿qué será de la vida de mis hijos? ¿Y qué será de los hijos de mis hijos? Porque si criar hoy día no está fácil, con este mundo en el cual nosotros vivimos y el espagueti que tiene esta cultura hoy día, ¿verdad? Y digo, Dios bendiga a Daniel y a Mari y los ayude en su proceso de crianza. Porque no será fácil lo que enfrentarán. Pero no tengo temor, porque sé que mi destino y la de mi familia está atado a Cristo. Y la victoria de Cristo es la victoria mía y la de mis hijos y la de mis nietos y la de mis tataranietos, porque todo mi legado está atado a Cristo. No a mis aciertos, no a mis errores, no a mis fracasos, no a lo bueno que soy o lo malo que soy. Es Cristo. Él es el fundamento de mi casa y el destino de mi familia, y mi legado está atado a Él. ¿Ves? Ya no hay temor, ya no hay miedo, ahora hay paz. Recientemente estaba escuchando una familia que estaba dando un testimonio en este asunto del debate del aborto. Y con esto voy cerrando, iglesia. Y la familia estaba dando un testimonio. La esposa estaba embarazada y le estaban haciendo los estudios, últimos estudios antes de ella dar a luz, y habían identificado unos niveles y unos desarrollos comprometidos. Y la recomendación de los médicos era que ella abortara a su bebé, porque la beba iba a nacer con serias complicaciones. Y el consejo de los médicos era, para que nazca así de comprometida, mejor es terminar de una vez, y que no haya tanto daño a tu cuerpo, y que el daño emocional, y que la beba no sufra tanto, ¿verdad? Pero la familia había recibido una palabra y una promesa de Dios. Y en medio de ese ¿qué hacemos?, decidieron ellos que el fundamento de su vida fuera Cristo, que el fundamento de su vida fuera la palabra de Dios. Y dijeron, esto es lo que dicen los médicos, pero esto fue la palabra y la promesa que nos dio Dios. Y cuando fueron a la cita, los médicos preguntaron, ¿qué van a hacer? Ellos dijeron, vamos a tener a la beba, y si nace con su salud comprometida, Dios nos dará la fuerza para nutrirla, para cuidarla, y glorificaremos a Dios aún en medio de esa prueba cuando venga. Pero nosotros vamos a confiar en la palabra que Dios nos ha dado. Los médicos le dieron todas las advertencias, como tienen que hacerlo, estas son las posibles complicaciones, todo eso, pero si quieres, está bien. Un embarazo de alto riesgo, te tengo que referir a centro médico, vas a tener que nacer en centro médico, un embarazo de alto riesgo. Cuando llegó el día del nacimiento, toda la iglesia orando, su familia orando, y la beba nació sana, completita, no le faltaba cosa alguna, completita, sana. Ese día glorificaron a Dios, dijeron, Señor, si nace complicada en su salud, como quiera, pero hoy te damos gracias porque confiamos en tu palabra. Oiga, mi iglesia, ¿cuál es el fundamento de tu vida? ¿Cuál es el fundamento de tu familia?
Solamente en Cristo, y Él siendo el fundamento, es que se mantiene. Vendrán vientos, vendrá la tempestad, vas a maquiar, vendrán pruebas. Yo no puedo decirte que todo va a ser peaches and cream. No todo va a ser fine and dandy. No todo va a ser facilito. Jesucristo dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Jesucristo dijo que se iba a levantar el viento, que se iba a venir la tempestad. Pero aquellos que hacen mis palabras y las hacen, lo compararé a un hombre que construyó su casa sobre la roca. Y vino el viento y vino la tempestad y su casa no cayó. ¿Por qué? Porque estuvo construido sobre la roca. Aquellos que oyen mis palabras y las hacen. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? Los pronósticos de los médicos a veces fallan. Los pronósticos de los economistas muchas veces fallan. Los pronósticos, hermano y hermana, los educadores fallan. Los pronósticos de los sabiondos del deporte fallan. Dicen que un equipo va a ganar y gana el otro. Los que pronostican el tiempo, mañana va a llover y hace un sol bravo. Fallan. El único que nunca falla es la palabra de mi Dios. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? ¿Cuál es tu zapata? A través de la vida ustedes escucharán muchas opiniones. Tú debes ser esto, tú debes ser aquello. A través de tu vida, dentro de ti habrá muchos deseos y anhelos y sueños y ambiciones. Procura que Cristo sea el fundamento. Porque si Cristo es el fundamento, la casa no se cae, porque está sobre la roca. Amén, iglesia. Cerremos nuestros ojos. Señor amado, aquí estamos. Tú eres el fundamento. Tú eres quien yo soy. Tú eres mi anhelo. Señor amado, venimos delante de ti dándote gracias. Gracias, Dios, porque tú eres el que permanece para siempre. Gracias, Dios. No hay quien como tú, mi Dios. Tú eres mi esperanza. Tú eres mi pronto auxilio. Ten misericordia de nosotros. Mientras vamos navegando la vida, recuérdanos cuál es nuestro fundamento, cuál es nuestra zapata. Que no se haga nuestra voluntad sino la tuya, Señor, porque tus planes son de bien y no de mal, porque no somos un accidente, porque no estamos determinados por nuestros éxitos o nuestras derrotas. Lo que tú hiciste en la cruz del Calvario es lo que determina. Tú tuviste victoria sobre el pecado, sobre la muerte al tercer día cuando resucitaste. Y en ti, Señor, somos nosotros más que victoriosos.